nos acompaña hoy, noche de miércoles. Yo escuché por ahí en alguna ocasión un pastor que decía, los de los miércoles son los que se van a ganar el cielo. Los de los miércoles son los que van derechito al cielo. Así que tómelo, ¿verdad? Tómelo para... Y nos da un gusto enorme que esté aquí con nosotros. Y pues hay que seguir adelante porque, como les digo, la obra del Señor no se detiene. Tenemos que seguir trabajando. Todos somos muy necesarios e importantes, pero nadie es indispensable. Y menos en el reino del Señor. Hasta Pedro, ¿verdad? Me lo sentó el Señor y levantó a Pablo. Así que hay que estar alertas. Y el domingo les platicaba y les decía que a mí me gusta mucho el cine. Sí, ya les he dicho varias veces, ¿verdad? Que estoy esperando que alguien me invite, me piche una entrada o algo. Al cine. Pues voy si veo la película. Sí. También me gustan las palomitas. Y mire, para fin de mes se estrena una película de esas que me gustan a mí, de El Agente 007, 007. Fíjese que, déjele platico la historia para mí, ¿verdad? La historia del 007 para mí. Cuando yo estaba en la secundaria, me pidieron leer un libro. Y la verdad es que siempre he sido así como que, pues sí leo y la verdad he leído mucho, pero en aquel entonces pues me daba flojera leer. Y no hallaba qué leer y tenía que leer un libro. No me acuerdo si la materia era literatura, no recuerdo, era en secundaria. Y cayó en mis manos un libro del 007. Cayó en mis manos un libro que se llamaba Casino Royale. Que se llama Casino Royale. De hecho es la primera novela del 007. Y me gustó. Y me emocionó mucho porque me detallaba muchas situaciones y me gustó. Luego me di cuenta que había películas del 007. Entonces dije, ¿a poco hay película? Y así fue como empecé. Y de hecho las primeras películas que vi fue con el segundo, bueno, que es el tercero, pero se le conoce como el segundo más famoso de los James Bonds, que es el Roger Moore. Fue las primeras que vi. Y todavía sin conocer mucho, pues seguía yo buscando títulos porque sabía que había más películas. Todavía no había Google, entonces pues no me podía informar de muchas cosas, pero a como podía. Y los usaban los VHS y los Betamax y andaba yo buscando. Cada que me tocaba ir a rentar películas, andaba yo buscando las de James Bond. Para no hacerle el cuento largo, pues las he visto todas. Llegó un momento en el que ya las podía uno conseguir en DVD. Me fui haciendo de una en una y llegué a tener toda la colección hasta que ya ahora pues ya no necesito comprarlo, ya todas están en el stream. Entonces bueno, esa es mi historia, por eso me llama la atención el personaje. Y me gusta el cine. Hay una película que no le recomiendo, no se la voy a decir para que la vea, pero hay una película que se llama Tiempos Violentos. No la tiene que ver. Pero hago referencia a ella porque en la actualidad nosotros estamos viviendo tiempos violentos. Estamos viviendo tiempos agitados. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos que la humanidad nunca había vivido. Con toda esta situación del COVID, usted ya la conoce, usted lo puede ver en las noticias, pues la cosa se ha puesto difícil. Ha cambiado nuestra manera de vivir, la manera de ir a la escuela, la manera de ir a los trabajos. Yo recuerdo que antes para trabajar desde la casa, era dificilísimo.
Y ahora está al revés, como que todas las empresas quieren que hagan home office, porque descubrieron que es más barato para la empresa. Y antes no, o sea, muchas ideas, muchos paradigmas han ido cambiando. Y la situación realmente se ha puesto difícil. Es situaciones, o son situaciones que son de llamar la atención. Y yo, la verdad, yo pienso, y se los he comentado en algunos mensajes, que todo esto que estamos viviendo es porque el Señor está hablando. Es porque Dios está llamando nuestra atención. Es porque Él quiere que detengamos nuestro andar así agitado, apurado, y pongamos más atención en sus cosas, en lo que Él nos pide, en lo que Él nos enseña. En las Escrituras habla de que el Señor tiene voz de trueno. Y tiene voz de trueno porque quiere llamar nuestra atención. ¿Cuántos de nosotros cuando está lloviendo y que empieza a tronar, hasta como decía el doctor Chapatín, ¿verdad? Nos da ñaña, ¿verdad? Nos da cosa, ¿verdad? Porque se oye fuerte. Moisés iba a subir al monte a orar y le dijo a la gente: vengan conmigo. Y le dijeron: no, aquí te esperamos. Le dijeron a Moisés: de aquí te vemos, ya luego tú vienes y nos platicas qué te dijo. Porque dicen que estaba lleno de nubes, truenos, rayos. No cualquiera se iba a animar a subir. Ahí estaba la presencia de Dios. Entonces, cuando hay truenos, cuando hay relámpagos, cuando hay estruendo, es porque el Señor quiere llamar nuestra atención. Dios está hablando. A veces cuando está lloviendo y se oyen los truenos, le digo a Diego, le digo: el Señor está hablando. Hay que poner atención. Hay una broma que hacemos ahí en casa. No sé si ustedes vieron la película de La Era de Hielo. Y sale un personaje que es como una zarigüeya, así con un parche en un ojo. Y luego le dice a los demás, le dice: el viento habla, les dice. O sea, en la escena. Y luego le preguntan: ¿y qué dice? No sé, dice: no hablo vientoñol. Es chiste local ahí de la casa, pero nos da mucha risa. Entonces cuando yo le digo: el Señor está hablando, le digo: no hablo trueno, ¿verdad? O trueñolo, no sé cómo le podríamos decir, no sé qué nos querrá decir, pero definitivamente está llamando a nuestra atención. El domingo les hablaba que la primera carta de Pedro la escribe Pedro aproximadamente en el año 64 después de Cristo. Y le está hablando a una iglesia que está siendo perseguida, porque Nerón dijo que los cristianos fueron los que quemaron Roma. Y la persecución continúa. Y el libro de Hebreos también se escribe aproximadamente en el año 70-72. Se cree que el libro de Hebreos se escribió precisamente cuando empezó la dispersión, cuando fue la destrucción del templo. O sea, unos pocos años después de la primera carta de Pedro. Y en el libro de Hebreos, constantemente, si usted la va leyendo y la va analizando, el autor de Hebreos lo que nos está enseñando es que no debemos de rendirnos, que tenemos que seguir adelante, que tenemos que caminar adelante. E inclusive Hebreos nos hace referencias del Antiguo Testamento con las nuevas enseñanzas de Jesús, precisamente para que la gente no se sienta desorientada, ni perdida, ni falta de esperanza, porque ya no existía el templo. Ahí podemos entender esa parte. Por eso les habla tanto de que ahora nuestro Señor es el sumo sacerdote. Pero el objetivo principal de la carta de Hebreos es decirle a la gente: hey, anímate, no te desanimes. Otro de los objetivos era que, obviamente, la carta está dirigida a hebreos, a gente que llevaban a cabo la religión judía, pero que conocieron al Mesías, y ahora es lo que nosotros en nuestra época moderna le llamamos un judío mesiánico. Por eso la carta es dirigida a hebreos. Por eso también la carta nos habla y les hace reflexionar de cómo era en el Antiguo Testamento y cómo es ahora, de acuerdo a las enseñanzas de Cristo.
Por eso es carta a los hebreos. Pero les decía, la carta de los hebreos nos habla de échenle ganas. No porque los estén persiguiendo, nieguen a Jesús y digan, no, es que yo soy judío. Porque eso era lo que pasaba. Llegaban los romanos y ¿qué creen que les decían? No, espérenme, tranquilos, soy judío. Y el autor de Hebreos le dice, oye, espera, no te puedes regresar. O sea, en Cristo tenemos una mejor esperanza. En Cristo es mejor nuestro galardón. Por eso le decía, échenle ganas. O sea, no pueden regresarse a decir soy judío. Es parte de la enseñanza de Hebreos. Es parte de lo que nos está diciendo el autor ahí en la carta de Hebreos. Y hay un pasaje con el cual quiero iniciar el día de hoy, que está en el capítulo 12 del libro de Hebreos. Versículo 25, vamos a iniciar. Y dice así: tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. 26. Cuando en aquella ocasión su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido una vez más: haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. No más. La frase una vez más indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas para que permanezca lo inconmovible. Dios nos está hablando de que tiene un nuevo mensaje y Él está buscando que hagamos las cosas de una manera diferente. Él no quiere que continuemos de la misma forma. Por eso está interrumpiendo nuestra vida. Por eso no quiere que continuemos con nuestros afanes, así tal cual lo hemos ido haciendo durante muchos años. Los humanos somos tan dados a acomodarnos a las situaciones que nos olvidamos a veces de los objetivos y de los propósitos, porque nos acomodamos, nos acostumbramos y nos olvidamos realmente de lo importante. Nos enfocamos en hacer, nos enfocamos en muchos afanes que no nos traen bienestar y que en nada ayudan al pueblo del Señor. Y es por eso que el Señor genera crisis. Es por eso que el Señor interrumpe nuestra vida. Ahora ustedes pensarán, bueno, pero antes no había habido COVID, pero ha existido o han habido diferentes situaciones que han interrumpido la vida, a lo mejor no de todo el mundo, pero de algunos países en algunos determinados tiempos y momentos. El Señor siempre lo ha hecho. El problema es que, como dijo el gran salmista guatemalteco, el problema es que no ponemos atención y nuevamente volvemos a enrolarnos en lo mismo. Seguimos en la misma situación. Como nos dice el autor de Hebreos, Moisés pudo ver lo sobrenatural y aún así hubo mucha gente que renegó de él. Pero en el caso de Moisés, Moisés tuvo que entender y ver lo sobrenatural por medio de una zarza ardiente para él podérselo transmitir al pueblo, para él poderles decir: mira, es que hay algo más, es que ahí está el Señor. Inclusive él se atrevió a decirle a Dios: bueno, ¿y quién les digo que me envía? ¿Quién les digo? Haciéndolo de forma chusca, les digo que debió haberlo hecho así de que, oye, ¿qué les digo? Porque la escritura habla que, o nos da a entender que era un poquito tartamudo.
Eso es todo, ¿verdad? Algo así. Y aún así él fue y llevó a cabo su encargo. Ahora, cuando el pueblo sale de Egipto, también el Señor mostró su poder cuando pone al pueblo en una encrucijada. Y esto lo hemos mencionado varias veces. El pueblo iba, yo digo, yo así lo pienso, iba muy contento, entre contento y que todavía no sabían ni qué onda. Y oye, ¿tú qué? No, pues a mí me dijeron que saliera con todo, ¿eh? Pues era mucha gente. Quiero pensar que había gente que andaba en la bola, pero no sabía ni qué. Porque siempre pasa algo así. Digo, si lo vemos en lo natural, pues, como que mucha gente, oye, ¿y aquí qué? Me dijeron que iban a regalar tortas y Coca-Cola, ¿verdad? No sabían qué estaba pasando. Y el Señor, para llamar su atención y que vieran el poder de Dios, ciertamente lo habían visto cuando pasó el ángel de la muerte. Pero al llevarlos al desierto, los meten en esa encrucijada donde está el mar y traen al ejército a espaldas. Y nuevamente vuelven a ver el poder de Dios. Vuelven a ver cómo el Señor se manifiesta. Cuando el Señor quiso mostrar el poder de Jesús, también lo lleva a una situación extrema con una familia, y eso lo comentábamos hace algunos días ahí en Varones, donde el hermano de esta familia muere. Y no solo eso, sino hasta se tarda, se toma su tiempo para llegar. Y las dos hermanas le reclaman, ¿verdad? Si hubieses estado aquí, si hubieses estado aquí. Y le dice a Jesús, bueno, vamos. No, dice, si quieres ve, ¿verdad? Pero ya ha de oler bien gacho. Así le dijo. Ya huele bien gacho. Ya era el cuarto día de fallecido. Estamos hablando de Lázaro. Y ahí el Señor muestra su poder. Así que cuando estamos en crisis, cuando hay cosas que el Señor quiere mostrarnos o que el Señor quiere mostrarnos, es porque estamos muy cerca de dos opciones o estamos en dos opciones. Y la primera opción es que, como mucha gente dice, hay que prepararnos para la venida del Señor. Ya los tiempos se acercan. Cristo viene pronto. Es una opción. Y la opción número dos es que no eliminamos la uno, pero tenemos que cambiar las cosas y hacerlas diferentes para prepararnos a esa venida inminente de Cristo. Y tal vez, y solo tal vez, esa es la opción que el Señor busca, que hagamos las cosas diferentes. Porque si analizamos un poquito la palabra y lo que nos muestra el Señor, todavía faltan muchas cosas que cumplirse. Ciertamente estamos más cerquita, 2000 años, el tiempo que usted guste, pero aún faltan cosas que se tienen que cumplir. Y esto podría tardar todavía un buen ratito. Así que no se estrese, todavía nos da el Señor tiempo. Pero tenemos que cambiar las cosas, tenemos que hacerlas de una forma diferente. El Señor está cansado de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de ser. Y esta pandemia, el COVID, todo lo que el Señor ha estado haciendo es para transformar las cosas y que nada vuelva a ser igual. Por eso hablábamos y decíamos que ya no, nada es igual, de verdad que nada es igual. Todo es diferente. Fíjese, hay una porción que está en Segunda de Crónicas que a mí me llama mucho la atención. Vamos por favor ahí, Eric, Segunda de Crónicas capítulo 15, versículo 5. Vamos primero al versículo 5. Y dice así: en aquellos tiempos no había seguridad para ningún viajero, sino que los habitantes de todos los países sufrían grandes calamidades. Nadie vivía en paz. Nadie vivía en paz.
Los viajeros no podían transportarse con tranquilidad. ¿Les suena conocido? Ahora que me tocó a mí viajar a Matamoros, la otra vez referencié también a Matamoros, pero creo que viene otra vez al caso. El pastor que me hizo el favor de hospedarme y de ir por mí, un muy buen amigo, saludos, Fersen, si nos estás viendo. No, él también tiene su servicio ahorita. Me decía, para ir por estas carreteras tenemos que ir en el día. O sea, ya en cuanto empieza a oscurecer, no es posible transitar por estas carreteras. De preferencia no. Es algo como lo que estaba ocurriendo aquí en Crónicas. Los viajeros no podían transportarse, desplazarse libremente. No había seguridad. Y dice, sino que los habitantes de todos los países sufrían grandes calamidades. Dice el versículo 6 ahí enseguida: las naciones y las ciudades se destrozaban unas a otras. Esto nos habla de guerra, esto nos habla de conflictos, esto nos habla de intereses. Es algo de alguna manera muy actual. Ahora, cuando leímos el versículo 15 y que ahora leímos esta primera porción del 6, podríamos decir, esto es obra del demonio, ¿verdad? Porque luego nos gusta mucho echarle la culpa a las cosas buenas a Dios y a las malas al diablo. Somos muy así, ¿sí o no? Pero fíjense lo que dice en la segunda parte del versículo 6, dice, las naciones y ciudades se destrozaban unas a otras, porque Dios las castigaba con toda clase de calamidades. Wow, ¿quién los castigaba? ¿El diablo? ¿Quién los castigaba? Dios. ¿No será que el Señor también hoy nos quiere hablar? ¿No será que el Señor también quiere que volteemos a verlo? ¿No será que el Señor quiere que cambiemos nuestra forma de vivir, nuestra forma de buscarle, nuestra forma de entenderle? El Señor generaba ese conflicto personal, familiar, conflictos civiles, conflictos internacionales, porque habla de nación contra nación. Son conflictos internacionales. Es que ahora lo decimos así con otros lenguajes, lo mismo. Dios era quien los afligía, Dios. ¿Y por qué los afligía? Porque quería poner las cosas en orden, porque Dios quería que se alineasen a Él, porque Dios quería que lo buscasen. Fíjense lo que dice ahí mismo, segunda de Crónicas 15, pero vamos al versículo 3 y 4, que es antes de esto que leímos. Y dice el versículo 3: por mucho tiempo Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin instrucción, pues no había sacerdote que les enseñara. No había quien les enseñara. Y dice el versículo 4: pero cuando en su tribulación se volvieron al Señor, Dios de Israel, y lo buscaron, Él les permitió que lo hallaran. Entonces, ¿cuál era el propósito de esa tribulación? Que el Señor quería que lo buscaran. En la actualidad estamos en una situación similar. ¿Cuánta gente verdaderamente busca del Señor? ¿Cuánta gente verdaderamente busca de Dios? Y no solo buscar de Dios, y esto lo veíamos el domingo también, no solo buscar de Dios, sino ejecutar lo que Él quiere y pide de nosotros. Es sumamente importante. Por eso el Señor agita nuestra realidad, agita nuestro vivir, porque quiere volvernos a poner en una perspectiva correcta con
a Él. Nosotros como iglesia, y esa es nuestra misión, si decide aceptarla, nosotros como iglesia necesitamos generar un impacto en la gente. Necesitamos generar un impacto en la sociedad. Tenemos que manifestar las escrituras en nuestra vida. Mire, la gente está cansada de que les hablemos de Dios, pero también está cansada de que no vemos, no mostramos a Dios. La gente nos huye. En cuanto saben que uno es cristiano, dicen, no, pues ahí nos vemos, ahí nos vemos. Porque realmente no manifestamos la vida de Dios. Porque ¿qué pide Dios para la iglesia? O vaya, ¿cuál es lo que tenemos que hacer, nuestro trabajo? Ciertamente Mateo 28:19, ya no lo sabemos hasta el cansancio aquí en Pacto Vivo, es ir a ser discípulos, sí, y hay que hacerlo, sí. Pero como iglesia tenemos que manifestar el amor de Dios. Tenemos que manifestar su misericordia. La gente necesita ayuda, no necesita aprenderse la escritura como merolicos. La gente necesita ser transformada. La gente necesita ser escuchada. Ciertamente la palabra del Señor cambia, sí, pero tenemos que hacerla. Es como ir al gimnasio, el entrenador me da la rutina y yo la puedo ver y la puedo leer y digo, no, pues hasta me la aprendo de memoria. Pero si no la hago, pues voy a seguir ahí teniendo que, no voy a bajarlas de harina, ¿verdad? Tengo que ponerme a trabajar. Y la iglesia de Cristo, lo que hemos hecho, porque la iglesia somos todos, lo hemos hecho, nos hemos ido acomodando a la sociedad en lugar de que la sociedad se acomode a nosotros. Andamos buscando cómo agradarles, cómo hacerles que vengan, inclusive abaratando el evangelio para que puedan venir. Realmente lo hacemos para ayudarles. Y la gente no lo ve de esa manera. No lo ve de esa manera. Yo le decía a una persona, le decía, mira, agarra unos niños de ahí de la calle necesitados. ¿Qué necesitan más? ¿Que te los lleves al Oxxo a comprarles una torta, un litro de leche? ¿O que les enseñes el Pentateuco? Con el Pentateuco no van a comer. Se sabrán la ley, pero ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está la misericordia? Eso no nos sirve. Claro, si ya estamos obrando en misericordia, si estamos ayudando, si estamos dando amor y queremos conocer más, está bien. No digo que no, no me malentienda. No vaya a pensar o a decir, no, el pastor dice que no. No. Aclaro, sí hay que leer, sí hay que aprenderse las escrituras, sí. Pero hay que mostrarlas. Hay que mostrarlas. Nos acomodamos a las circunstancias y dejamos de ser luz y sal. De pronto queremos agarrar a bibliazos a todo mundo, pero ni siquiera en nuestra vida lo aplicamos. Fíjese, esto lo he comentado varias veces. El libro de Gálatas, o la carta a Gálatas, la escribe Pablo. Y en esa carta, Pablo, sin mencionar el nombre, sin ponerle dedicatoria, a quien está amonestando es a Pedro. ¿Por qué? ¿Qué hacía Pedro? Pedro le fue revelado que todo lo de la creación podía ser consumido. Y porque no solamente se le estaba revelando eso, hombre, no estaba, no era así como darle permiso de que comiera chuletas y todo, chuletas de puerco, ¿eh? Que sí, o sea, le decía, es que no te enfoques en eso. Realmente esa era la revelación, no te claves en eso, ¿eh? Como decimos ahora. No te claves. Realmente lo que le quería mostrar es que tenía él que llevar
el evangelio de Cristo a todo el mundo. Y sí, después él lo entiende, y de alguna manera lo entendía a medias. Pero la razón por la que Pablo lo amonestaba era porque Pedro sí iba con los gentiles, empezó a enseñarle a los gentiles, a algunos. Pero cuando llegaban sus compas judíos, ¿qué cree que hacía? Se hacía para el lado de los judíos, ¿verdad? Así lo hacía. Y por eso Pablo lo amonesta. Pedro se acomodaba a sus circunstancias con sus amigos judíos y dejaba de lado a los gentiles. Eso era lo que hacía Pedro. Por eso Pablo lo amonesta en medio de Gálatas. Y Pablo no esperó corregirlo. Pablo, oye, estás mal, mi chavo. Pedro ya había sido salvado. Pedro conocía del Señor. Pero también a veces necesitamos corrección. Pablo estableció una corrección sobre Pedro. Y Pedro la tomó. Podemos ver cómo después Pedro escribe, cómo después Pedro se convierte en ese gran apóstol que fue. Vaya, a lo que me refiero es que todos podemos de pronto caer en alguna situación, algún error. Todos hemos caído. Pero también todos con un poquito de exhortación podemos ser corregidos. Así que la unidad de la iglesia es algo que tenemos que buscar. Necesitamos impactar. No podemos dividirnos. Tenemos que hacer nuestra tarea. Mire, a mí se me hace bien interesante porque así lo razono yo a veces, ¿verdad? Me hace que estoy medio mal, pero yo pienso que cuando lleguemos al cielo allá nos vamos a llevar muchas sorpresas. Porque gente que pensamos que allá no la vamos a encontrar, yo creo que ni va a estar. Y gente que pensábamos que ni iba a llegar, ahí van a estar esperando. Y yo espero llegar a ver quién sí fue y quién no. Digo, porque también me puedo llevar sorpresas. Porque imagínense, ¿a poco el Señor va a estar? A ver, ¿tú cómo ibas a los servicios? Tú eras de los, me lo imagino así, ¿verdad? ¿Tú eras de los que usabas corbata o no? ¿Eras de los que aplaudía y levantaba las manos o no? ¿Eras de los que leían el Pentateuco o únicamente hacías buenas obras? Imagine. ¿O eras de los de faldas largas, velos largos y lengua larga? El Señor no se fija en eso. Esas pequeñas estructuras o grandes, ¿verdad?, estructuras mentales son las que nos separan y no nos dejan hacer la obra de Dios. Eso es lo que nos separa. Cosas que no deben de ser, cosas humanas, cosas que ni siquiera están en las escrituras. Y nos andamos peleando ahí por pequeñeces. En una ocasión una persona me decía, oye pastor, ¿por qué no usas corbata? Le digo, tráeme una como la que usaba Pablo y me la pongo. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Sí? Nos peleamos por cosas que no tienen caso y dejamos de hacer verdaderamente lo que el Señor quiere que hagamos. Nos perdemos en métodos, nos perdemos en humanismos, nos perdemos en muchísimas cosas, menos en lo correcto, menos en unir fuerzas, menos en ponernos hombro con hombro y mira, vamos juntos, mira, vamos a hacerlo de esta manera, mira, vamos a colaborar. ¿Estamos dejando de lado eso? Tenemos que ser gente de reino. ¿Cuándo es cuando los apóstoles reciben el Pentecostés? Dice la escritura que estaban unánimes, unidos y en oración. Para poder recibir el poder del Espíritu Santo tenemos que estar unidos en un mismo espíritu, en colaboración, en sumisión unos con otros y en oración.
Esa es la receta secreta y no es la del Kentucky, la receta del Señor. Tenemos que establecer una cultura de reino. Pero nos perdemos en cosas que no deberíamos. Y mire, cuando nos perdemos y nos estructuramos tanto en ciertas cosas, eso se convierte en idolatría. Porque la idolatría es todo aquello que se interpone en una relación entre Dios y yo. Eso es idolatría. Pensamos en idolatría en un santo, en un dibujo, pero idolatría es cualquier cosa, lugar, pensamiento, persona que nos evita tener una relación con el Señor. Y cuando hay idolatría, ¿qué cree que sucede? El Señor nos deja, porque el Señor es un caballero, el Señor nos abandona. Y si no me cree, lea, no lo vamos a leer ahorita, pero lea Romanos capítulo 1, versículos 21 al 24, más o menos por ahí. Dice el Señor que cuando vio idolatría, Él los entregó a sus cosas. El Señor se retiró y dijo, bueno, pues eso quieren, órale. Ahí se le echan, ¿verdad? Así que aún en el cristianismo, aún nosotros como Iglesia de Cristo generamos idolatría. Hay que tener mucho ojo con eso. Buscamos popularidad, buscamos materialismo, desarrollamos ídolos, rock stars, y dejamos pasar mucho pecado. También eso pasa. Y dejarlo pasar no es solo hacerse de la vista gorda, sino simplemente no confrontarlo. Es necesario que tomemos nuestra posición como cristianos. Y de eso hablábamos también el domingo. Y disculpen que sea reiterativo, pero fue lo que el Señor me dio para hoy. Tenemos que tomar posición. Porque fíjese lo que dice ahí en el versículo capítulo 12, ahí mismo, versículo 28. Cuando las cosas se ponen agitadas, es porque el Señor quiere quitar las cosas movibles para dejar las inconmovibles. Dice el versículo 28, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. O sea, quitémonos de cosas y verdaderamente tengamos un temor reverente a Dios. Realmente que nos dé temor fallarle a Dios. Porque luego pensamos, ay, no pasa nada. Adán y Eva se suponía que iban a morir si pecaban. No cayeron fulminados, pero murieron espiritualmente. Eso nos pasa también cuando nosotros caemos en situaciones incorrectas. No va a dejar de respirar, pero no va a tener el favor de Dios en su vida. Nos dice el autor de Hebreos, recibimos un reino inconmovible. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Necesitamos hombres y mujeres que verdaderamente entendamos que debemos establecer el reino de Dios. Porque todo en las escrituras, desde Génesis hasta el Apocalipsis, desde Génesis hasta Eric, de Génesis a Apocalipsis, todo es sobre el reino. Todo es sobre el reino. Todo es sobre el reino. Cuando nosotros enfrentamos un problema o tenemos una situación, siempre vamos a obtener dos respuestas. La primera y la segunda. Dos respuestas. La respuesta de Dios, porque en las escrituras podemos encontrar todas las respuestas de muchas situaciones,
Solo es cosa de tomarnos el tiempo y de orar y de buscar. Y el Señor siempre tiene ahí la respuesta de nosotros, para nosotros. Y podemos tomar esa palabra como un rema, como algo vivo en nuestra vida. Siempre va a haber una respuesta. Y la opción número 2, va a haber respuesta de los demás. Lo que todo el mundo opine, lo que opina el hermano, la hermana, el primo, el sobrino, el tío, la suegra. Siempre, acuérdese que siempre todos conocemos a un presidente del club de los expertos. ¿Usted no conoce a alguno? Yo así les digo, ¿verdad? Cuando yo trabajaba en la maquiladora, siempre había un presidente del club de los expertos. ¿Quién es ese? Es ese que usted le dice, oye, o está platicando en grupo, ¿verdad? Oye, es que estoy pensando en comprarme un carro. Y siempre hay uno, no, mira, cómprate este así porque el motor es así, las llantas así, trae un algo, el crédito, o sea, no sabe. Dice uno, oye, pues está en el trabajo equivocado. Pero después le dices, oye, ¿sabes que también estaba pensando comprarme un teléfono? Ah, mira, cómprate el iPhone 400.23-2. Ay, hijos. Oye, pero estaba viendo si mejor un perro. Ah, no, mira, cómprate uno de pedigrí con 5 patas y reversa y tracción delantera. Pero siempre hay alguien que sabe más. ¿No les ha pasado? Oye, es que tengo un problema de esto. Ah, mira, yo también tuve un problema así. Es más, mi problema es más grande. Estoy haciendo un poquito de stand-up, ¿verdad? Bueno, siempre vamos a encontrar 2 respuestas. Y la respuesta de los demás normalmente va a ser la equivocada. La respuesta correcta siempre es la que nos dice y nos guía por medio de las Escrituras. Siempre tenemos que voltear a ver al Señor primeramente. Toda verdad está en las Escrituras, de verdad. Toda verdad está en las Escrituras. Porque sabemos que las Escrituras, la Biblia, como usted le quiera decir, es verdaderamente la palabra de Dios. Ahí está la respuesta a todo. Ahí está la respuesta a todo. Pero tenemos que ejecutarla. Tenemos que llevarla a la práctica. Tenemos que hacerla viva. Por eso la Escritura habla de que es viva y eficaz. Pero la tenemos que hacer viva. La tenemos que hacer viva en nosotros, en nuestra vida, en nuestros trabajos, en la familia, en la casa y la oficina. Tenga usted siempre la palabra de Dios. Mire, escuchaba a una persona que decía esto y me gustó la referencia. A lo mejor no es la más exacta, pero se me hizo muy sensato lo que él decía. A veces tenemos tanta escritura que se convierte como la reina de Inglaterra. Usted sí sabe la reina de Inglaterra, ¿verdad? La reina Isabel. La reina de Isabel la sacan ahí en las calles de Londres, en sus carruajes lujosos. Todo mundo sabe que es la reina. Todo mundo se para en un lado, se quita el sombrero, hace la reverencia. Pasa la reina. La reina es la reina. O sea, todo mundo sabe quién es la reina. Y todo mundo respeta a la reina. Pero ¿sabe qué? La respetan mucho, pero la reina no gobierna Inglaterra. Ella no toma una sola decisión en el país. Todo el mundo la saluda con respeto, reverencia, etcétera. Pero ella no soluciona nada. Da ciertas recomendaciones, pero no es la que impulsa una ley, una iniciativa, algo, ¿no? Así pasa. Hay muchas iglesias donde hay mucha Biblia, pero no se hace nada con ella.
Hay mucha reverencia a las escrituras, pero no se vive. Hay mucha enseñanza, hay mucha chuleta, pero ni siquiera la aplica nadie en su vida. Podemos empezar con lo más básico, de veras. ¿Qué es lo más básico? Tener amor, tener misericordia unos a otros. Es lo mínimo que podemos hacer. Podemos empezar con los 10 mandamientos. Mínimo, amar a mi prójimo. Y como les he dicho aquí, si lo amo, pues no voy a hacer nada en contra de él. Mínimo tendría yo que empezar con eso. Entonces, ¿para qué me sirve aprenderme todo el Apocalipsis si ni siquiera sé perdonar? ¿De qué me sirve saberme el Pentateuco si no tengo misericordia? Hay muchas iglesias que falta reino. Tenemos que ser gente que establezca reino. Tenemos que aprender a establecer ese reino, establecer la palabra de Dios. Tenemos que hacer las cosas distintas. Ahí mismo en Hebreos 12:29 dice: porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Es un Dios que todo lo consume. Venimos hablando de que Él va a quitar las cosas movibles y va a dejarlas inconmovibles. Vaya, Él le va a quitar todo lo que le está distrayendo para que verdaderamente ponga atención en lo importante. Y finalmente Él va a ser un fuego consumidor. Cuando se habla de fuego consumidor, estamos hablando de sacrificio. El fuego consumidor era cuando se establecía el sacrificio, se ponía al animalito y con el fuego se consumía. Con el fuego de Dios. Estos son buenas noticias y malas noticias. Las malas noticias eran para el animalito que iba al sacrificio. Pero las buenas noticias eran para el pueblo. Porque a través de ese sacrificio, a través de ese pequeño paso o sacrificio, el pueblo volvía a obtener la gracia del Señor, volvía a obtener el favor de Dios. Así nosotros tenemos que establecer sacrificio. Para nosotros estamos en la gracia. El sacrificio es estar constantemente poniéndonos delante del Padre con un corazón contrito y humillado, como dicen las Escrituras, pidiendo perdón, poniéndonos, humillándonos delante de Él para encontrar favor delante de Él. Así de sencillo. Y a través de que lo vayamos haciendo, nosotros vamos a ser instrumento para establecer reino y para tener amor, misericordia, perdón, todo lo que usted quiera. Pero tenemos que empezar con eso. Y todo amerita y se requiere un pequeño sacrificio. Dios es quien va a poner fuego sobre su iglesia. Y no solo hablo de Pacto Vivo, toda la iglesia del Señor. El Señor va a establecer ese fuego y va a poner fuego. Y por medio de ese fuego se va a revelar, como les decía el domingo, se va a revelar quién verdaderamente tiene una postura correcta delante del Señor. Ahora, no lo tome ese fuego como un castigo. Realmente ese fuego es para que nosotros podamos brillar como iglesia delante de la sociedad. Y no estoy hablando de brillar como en los 15 años y así, no, sino que realmente podamos impactar a la sociedad. Cuando leía esta parte del fuego, se me venía a la mente, no sé si los hombres vayan a entender la referencia, pero ¿no les ha tocado cuando sacan una camisa y la van a planchar? Y sobre todo cuando es una camisa de esas de 100% algodón. ¿No les ha pasado? Sí, la cara de la hermana Rita.
Hay unas camisas así hermosas de 100% algodón, pero cuando las lava, parece que las masticaron, ¿va? Y luego, ¿qué hace? Pues hay que plancharlas. Las va uno extendiendo una parte. ¿Y qué le aplican a esa camisa? El calor, la plancha. ¿No les ha tocado el vaporcito así de la plancha? Quema. Uy, así no. Pero es calor, es fuego. Y luego ya como que cree que va terminando y luego voltea a ver la camisa y ching, ya se le arrugó otra vez de allá donde había empezado. Por eso le digo, esas camisas están así como que terribles. Pero ¿qué sucede ahí con la plancha? Cuando usted le va aplicando calor, cuando usted termina, usted ve la gloria de esa camisa. Porque la ve hermosa otra vez, planchadita, lista para que vaya al primer turno ahí de la coca a las 6 de la mañana, bien planchado. Bueno, de donde vaya, ¿no? Porque al aplicársele fuego, al aplicarse calor, se vuelve a ver el esplendor de la prenda. Por eso el Señor nos habla de que va a poner fuego sobre su iglesia, para que su iglesia vuelva a mostrar ese esplendor que nunca debió haber perdido. Ese esplendor con el cual tenemos que estar impactando la vida de la gente, la vida de las personas. Y como le decía, a mí me encanta el cine. Vuelvo otra vez al tema del cine. Pero ¿qué cree? Se aproxima una película y no es la de James Bond, es otra. Se aproxima una película. Esta película que se aproxima, y quiero que se entusiasme, esta película que se aproxima, el productor, ¿sí sabe quién es el productor de cuando en una película dicen el productor? ¿Quién es el productor? El que la hace posible, ¿verdad? El productor de esta película es Dios. El productor de esta película es Dios. El director, ¿sí sabe quién es el director? El que dice, hey, esta toma, repite, para acá, muévete allá. Este actor cerró los ojos. Otra vez. Aquel se le cayó un brazo. Póngase. Ese es el director. El director es el Espíritu Santo. Porque es el que nos va a dirigir. El productor es Dios. El director, el Espíritu Santo. ¿Y quién creen que es el héroe de la película? Jesucristo. Él es el Avenger number one. ¿Qué Capitán América ni qué Capitán América? Jesucristo. Él va a ser el héroe de la película. Es el héroe de la película. Dios productor, director, Espíritu Santo, estrella de la película, Jesucristo. Y la película se va a tratar de unidad, o debe de tratarse de unidad, de poder, porque cuando hay unidad hay poder, de dignidad, una iglesia digna del Señor. Y también va a hablar de compromiso. Pero cuando hay una película, siempre hay un trailer. ¿Sí saben los cortos, ¿verdad? Como le decimos. Por ejemplo, yo he visto los cortos de James Bond. Y cuando ve uno los cortos, dice uno, quiero ir a verla. Quiero ver esa película. Está bien padre. Tiene muy buena acción, tiene muy buena fotografía, tiene muy buena historia. El trailer de esta película, ¿quién cree que es? La iglesia.
Nosotros somos el tráiler de la película. O sea que nosotros como iglesia tenemos que reflejar de qué se va a tratar esta película con el Señor. Tenemos que mostrarle a la gente de qué se va a tratar esta película para que la gente quiera ir a verla. Pero si el tráiler está todo aguado, la gente va a decir, no, pues es un churro, ¿verdad? No voy a ir a verla. No me voy a querer ni parar en el cine. Así que nos exhorto, me incluyo, para que podamos ser un tráiler lo suficientemente poderoso, animado, digno, con poder, con dignidad, con compromiso, con amor, para que la gente cuando nos vea diga, yo quiero ir a ver esa peli, yo quiero ir ahí, yo quiero estar ahí cuando venga el Señor Jesús, yo quiero estar presente para esa película, yo quiero verla. Nosotros tenemos que ser ese tráiler. Pero si nosotros no reflejamos correctamente al Señor, no vamos a lograr que la gente se acerque. No vamos a lograr que la gente se acerque. Ahora no se ponga triste. Lo vamos a hacer. Y vamos a hacer que la gente venga. Y vamos a hacer que la gente quiera conocer de Cristo y que quiera cambiar su vida y tener una mejor vida, tener un mejor empleo, una mejor familia, por sociedad. Eso es lo que tenemos que lograr. Y estoy seguro que lo vamos a lograr, porque el título de esa película se llama El Reino de Dios. Y todos tenemos que reflejarlo. Y todos tenemos que invitar gente a ver esa película. ¿Y qué sucede cuando invita a alguien a ver la película? Oye, pues ¿dónde compro los boletos? ¿Qué cree? Cuando le pregunten dónde comprar el boleto, usted le va a decir, es gratis. Es gratis. Porque el boleto para esa película ya fue pagado. El boleto de esa película ya se pagó. Y se pagó con el precio más alto. Se pagó con la sangre de Cristo. Así que usted invite y sea el tráiler tan digno que todo mundo quiera venir a ver esta película, donde la estrella es Jesucristo. Póngase de pie.